Entonces nos quedamos por acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sustituye? T por X, ¿verdad? En la base TY, TX. Entonces, en la primera columna X hay que transformarla. ¿Cómo está la columna de T, que es la variable que sale? ¿Verdad? Entonces se convirtió 1, el primer elemento, ¿verdad? Multiplicando por la fracción inversa el renglón 1. Y vamos a hacer 0, restando al renglón 2, 2 tercios multiplicado por el renglón 1, ¿verdad? Entonces hay que hacer las operaciones entre renglón, ¿verdad? Para el cambio de base y la última operación es el renglón 2 menos 2 tercios renglón 1. Entonces esto ustedes lo deben confirmar, ¿verdad? Después cuando estos valores para práctica deben quedar, ¿verdad? Entonces quedaría 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0. 1 menos 2 tercios por 0 da 1. 1 tercio menos 2 tercios por 5 séptimos queda menos 1 séptimo. 0 menos 2 tercios por 3 séptimos queda menos 2 séptimos. 1 tercio menos 2 tercios por 1 séptimo debe dar 3 séptimos y 2 menos 2 tercios por 12 séptimos queda 6 séptimos. Entonces aquí ya tenemos la tabla simple con base XY, que es el último cambio de base. La, Ya pasó lista, licenciado. sí, porque faltan temas todavía y solo menos de la mitad están entrando del inicio, ¿verdad? Voy a tomar captura de pantalla para captura de pantalla para ver si, por favor, porque yo estoy chequeando, ¿verdad? No crean que no me estoy chequeando quién entra, quién no y considero, ¿verdad? Después al final, ¿verdad? Además que yo sé que esta clase provoca dificultades, ¿verdad? Los temas, sobre todo los segundo y tercer parcial. Naelsi Diana Estrada, Daniel Eduardo Ponce, Elda, Fabiola Herrera, Ilse Hernández, José Iscano, Katie Estrada, Kevin Flores, María.
Bien. Bueno, estamos acá, ¿verdad? Entonces yo estoy tomando control, ¿verdad? Porque después voy a considerar al final si con los para si hay problemas después de nota, entonces yo considero, ¿verdad? La puntualidad. Bien, entonces estamos acá, nos quedamos por esta, el cambio de base consiste, hay que fijarse cuál es la base que cambia. Entonces, la variable de salida, se hace un cambio por una variable de entrada, ¿verdad? Lo que debe indicarlo el ejercicio. Entonces, mediante operaciones entre renglón, la columna de la variable de salida, de entrada, la nueva deben quedar igual con los mismos valores de la variable de salida, ¿verdad? Los mismos valores de la variable de salida, como en este, y mediante operaciones entre renglón. Entonces aquí nos dicen cambio de base de TY a XY. Significa que la que sale es T, que corresponde los valores de esta columna, y la que entra es X, es decir, la columna X debe transformarse, voy a poner acá, o sea, como la que sale es T, esta sale, entonces X, y la que entra es X, la que la sustituye. Estos valores que están en X deben transformarse. Este debe ser 1 y este debe ser 0. Ahora, si nos hubieran dicho el cambio Y por X, entonces hubiera sido al revés. El que si no hubiera salido T, sino que hubiera salido Y, entonces el cambio hubiera sido, hubiera quedado igual a esta, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuál es la que sale y cuál es la que entra, ¿verdad? Entonces ver en cuál de los valores que va a sustituir, porque la variable, los valores de la columna, de la variable que entra, deben quedar igual a los valores de la variable de la columna que está saliendo, ¿verdad? Entonces ahí deben tener ese cuidado. No sé, preguntas acá. De mi parte, Noli. Bueno, entonces cualquier duda se comunican, se están comunicando, ¿verdad? Más adelante. Ahora, la solución, la tabla simple con base XY, o sea, de lo anterior, ¿verdad? La tabla simple con base XY corresponde X igual a 12 séptimos, Y igual a 6 séptimos, que es lo que está acá, y las demás variables, ¿verdad? Z igual T igual U, se considera que tienen un valor de 0, o sea que es una solución básica factible porque los valores de X y Y son positivos, es decir, los valores de la última columna toman valores positivos. Entonces ese cambio de base es importante, ¿verdad? Y esa es de lo principal que hay que hacer operaciones en cambio de base en tablas simples. En estos ejercicios solo se incluyen las restricciones, no se incluye la función utilidad. En el tema 2, ¿verdad? Ahora, el tema 3 ya es el método simples. Ya lleva un procedimiento ya un poquito más complicado, ¿verdad? Un poquito. O con más trabajo. El método simples. Tema 3. El procedimiento usado en el método simples consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Cada cambio de variables se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Ejemplo, maximizar z igual 2x más 3y, sujeta a x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0.
Aquí está la función objetivo y las restricciones de no negatividad, ¿verdad? Y x más 4y menor o igual que 9, 2x más y menor o igual que 4. Entonces aquí hay que definir las variables de holgura, es decir, pasarla a su forma estándar, t y u. Entonces se escriben estas desigualdades, las últimas dos que no son de no negatividad, se escriben como igualdad. X más 4y más t igual a 9 y 2x más y más u igual a 4. Donde xy, tu deben ser mayor o igual que 0, es decir, que se agregan a estas dos, las dos variables de holgura, la condición de no negatividad, ¿verdad? Entonces, la tabla simplex será similar a las del tema 2, a las anteriores, solo que se le agregará un renglón al final que contiene coeficientes de función objetivo. Entonces, estas se escriben en la tabla simple, pero en el método simple, ya cuando se incluye la función objetivo, se le va a agregar al final, ¿verdad? Entonces, se escriben acá xy, tu, ¿verdad? Que son las variables que aparecen, xy, las originales y tu. Y aquí se pone tu, ¿verdad? Al lado izquierdo. Y se van poniendo los coeficientes de cada variable, ¿verdad? 1, 4, 1, 0, 9. Y para U, 2, para la siguiente 2, 1, 0, porque como no tiene T, entonces va a quedar un 0 acá antes de U, 0, 1 y 4, por último la constante. Entonces, la solución básica factible y por último hay que agregar los valores de la función objetivo Z, ya en método simple, que es el último tema. Entonces se agrega, ¿verdad? Entonces la tabla simple ya va a tener, en el último renglón va a tener los coeficientes de la función objetivo. Sería 2, 3, que corresponde para x, y, como la función objetivo no tiene variables de holgura, 0. Y por último va a quedar la letra Z, ¿verdad? Que es al cual está igualado, ¿verdad? Al cual se iguala la ecuación de 2x más 3y, ¿verdad? Entonces, la solución básica factible inicia con TU, ¿verdad? Donde T es igual a 9 y U es igual a 4. Esta parte de arriba, ¿verdad? Y las demás variables X, Y van a ser igual a 0. Entonces, aquí la función objetiva es 2x más 3y. Entonces, aquí el procedimiento es un poquito más, hay que tener más cuidado, ¿verdad? En los anteriores yo les dio, se decía cuál es el cambio de base. Aquí no se dice, aquí se debe deducir, ¿verdad? Con otros procedimientos. Entonces aquí hay que tener cuidado. Para elegir variable de entrada se consideran los indicadores que son los elementos de último renglón, eligiendo el mayor valor de los mismos. Es decir, el último renglón son los valores de la función objetivo, ¿verdad? Que se introducen. Aquí las columnas de variable de holgura van a ser 0 y el último valor va a ser z, ¿verdad? Entonces, para elegir variable de entrada se consideran los indicadores que son los elementos del último renglón, eligiendo el mayor valor de los mismos. En este caso es 3, que corresponde a variable y, ¿verdad? Entonces, la variable de entrada se elige del mayor valor, ¿verdad? Que positivo que aparezca acá. Si el indicador más grande ocurre 2 veces, se elige arbitrariamente entre las dos variables. En este caso, nuestra variable de entrada es y porque es el mayor valor, que yo lo pongo en rojo. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de división de los elementos de última columna entre el valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. Es decir, que el mayor valor acá se elige por la variable de entrada por el mayor valor de los valores que aparezca acá. Si hubieran sido 3 y 3 acá, se elige cualquiera, ¿verdad?
Pero como aquí el mayor es 3, elige, esta va a corresponder a la variable de entrada, que es Y, ¿verdad? La columna Y. Entonces la variable de salida sale de dividir, ¿verdad? De dividir las constantes, el último valor de cada renglón, entre el valor que corresponde de la columna de variable de entrada que se eligió, ¿verdad? Que se dedujo. Entonces aquí se divide 9 entre 4. Se divide 9 entre 4 y 4 entre 1, ¿verdad? Y aquí el menor valor va a corresponder a la variable de salida, ¿verdad? El menor valor es la que sale, ¿verdad? De estas divisiones, 9 entre 4 da 2.25 y 4 entre 1 da 4. Entonces esto tienen que estudiar esta redacción porque no hay una fórmula así de que, sino que estas deducciones están en este enunciado. Entonces para el tema 3, que solo son 3 problemas, pero es diferente a lo de cambio de base del tema 2, ¿verdad? Entonces aquí se elige el mayor valor para la variable de entrada y aquí la división del último valor de cada renglón entre el valor correspondiente de la columna de variable de entrada que se eligió, el menor valor que de los cocientes, ¿verdad? De estas divisiones va a ser la variable de salida. La variable de salida corresponde a la letra T, ¿verdad? A la letra T. Entonces la variable de salida es T, en este caso variable de entrada es Y, mayor valor, y variable de salida T, el menor valor de las divisiones. Tabla simplex debe cambiar de base TU a base TY, ¿verdad? Porque esta es la base inicial, es TU. Entonces va a cambiar de base TU porque la variable de salida es T. Entonces va a pasar a base YU, ¿verdad? De base TU a base YU. Por estas condiciones, ¿verdad? Que aquí hay que tener más cuidado que en los ejemplos anteriores. Entonces cambia de base TU, que es la que sale acá, ¿verdad? Que el menor cociente, y cambia por Y, ¿verdad? La letra T cambia por Y, mediante operaciones entre renglón. Entonces, primera operación, este y este es T. Entonces, primera operación es hacer el primer elemento de segunda columna, hacerlo 1, ¿verdad? 1, el primer elemento de segunda columna Y. Y seguido hacer 0 el segundo y tercer elemento de la misma columna. Entonces aquí hay más trabajo porque ya se está incluyendo la variable último renglón con la función objetivo Z. Entonces, para hacer 1, este elemento vamos a dividir entre 4, ¿verdad? Todo el renglón 1. Me quedaría, al dividir cada elemento de acá, de este renglón, me quedaría 1/4, 1, 1/4, 0 y 9/4. Los demás elementos de los otros renglones se mantienen. Después hay que hacer 0 este elemento y 0 este elemento. Entonces aquí lo hago por partes, sería. Para hacer 0, este elemento de columna Y, que esta es la de entrada, ¿verdad? Y es la columna de entrada. Estoy acá, ¿verdad? La columna de entrada entonces sería renglón 2 menos 1 por el renglón 1. 1 menos 1 sería renglón 2 menos renglón 1. Se aplica para todo el segundo renglón. 2 menos 1/4 quedaría 7/4. 1 menos 1 quedaría 0. 0 menos 1/4 quedaría menos 1/4. 1 menos 0, 1. Y 4 menos 9/4 quedaría 7/4. Y hay que ser 0 el tercer elemento también, ¿verdad? Porque Y se está transformando igual a como estaba T anteriormente, ¿verdad? Entonces, para hacer 0 este elemento sería 3 menos 1, ¿verdad? Renglón 3 menos 3 por el renglón 1.
Se aplica para todos los elementos de renglón 3 y 1, 2 menos 3 por 1/4 quedaría 5/4. Esto queda para estudiar de ustedes, ¿verdad? Porque ya hemos visto bastante. Operaciones entre renglón, 3 menos 3 por 1 da 0, 0 menos 3 por 1/4 da menos 3/4, 0 menos 3 por 0 da 0, y z menos 3 por 9/4 quedaría 27/4. Miren que aquí en esta parte quedaría una expresión algebraica, ¿verdad? Porque ya se incluye la función objetivo z, es una variable, quedaría z menos 3 por 9/4, z menos 27/4. Se observa que último elemento del tercer renglón queda igual a una expresión algebraica, ya que corresponde a la función objetivo que se busca maximizar. Con esta nueva base YU, su solución básica factible, con un valor de utilidad z menos 27/4 igual a 0, despejando z, esto sería igual 27/4. Esto que resta pasa al otro lado a sumar. 27/4 en su forma decimal sería 6.75. Ese sería el valor de la función objetivo de la utilidad. Sin embargo, no es la solución óptima, ya que en último renglón de la tabla todavía existe un indicador positivo, que significa que hay que continuar desarrollando ejercicio. La nueva variable de entrada, X de columna con valor positivo en último renglón. Es decir que aquí el problema termina hasta que todos quedan negativos y ceros acá, ¿verdad? Pero como hay un valor positivo, significa que hay que seguir continuando, hay que seguir trabajando con el método simples. Entonces esta va a ser la nueva variable de entrada porque es el valor positivo que queda todavía. Entonces hay que seguir trabajando, ¿verdad? Es una nueva base, sí, pero no es la solución todavía porque queda un valor positivo acá. O sea que se concluye hasta que todos queden negativos y ceros en esta parte. Entonces aquí la nueva variable de entrada va a ser X de columna con mayor valor positivo en último renglón. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de cociente de los elementos de última columna entre valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. En este caso, el cociente más bajo corresponde a la variable U, que es variable de salida, sería U, es decir, esta va a ser una nueva variable de entrada por el valor positivo y vamos a dividir, ¿verdad? El último valor de la tabla simplex entre el valor correspondiente de variable de entrada, 9/4 entre 1/4 da 9 y 7/4 entre 7/4 da 1. Entonces el menor valor corresponde a la variable de salida. La variable de salida corresponde a la variable U, ¿verdad? Entonces en este caso el cociente más bajo de esta división más baja es 1, corresponde a la variable U, ¿verdad? Que aquí siempre se recomienda poner Y arriba, ¿verdad? Donde el 1 está de primero y U aquí a la izquierda de la tabla simple, ¿verdad? Para identificar. Entonces la que entra es X y la que sale es la variable U. Entonces tabla simplex debe cambiar de base YU a base YX mediante operaciones entre renglón. Base YU, ¿verdad? Que es la actual, es la que está actualmente, YU. Las variables con columnas, unos y ceros, debe cambiar a base YX. Después que definimos cuál es la que salía y cuál es la que entraba, ¿verdad? Base YX. Mediante operaciones entre renglón. ¿Qué significa? Que los valores de la columna de X deben transformarse igual a la variable que sale, que es U, ¿verdad? Es decir, que hay que convertir 1, este elemento, y 0, este y este elemento,
por esa condición de que esta entra y esta sale, U, que corresponde a U. Entonces los elementos de esta columna deben quedar igual a los elementos de la columna U, ¿verdad? Ujú. Aquí, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Entonces, primera operación, hay que hacer 1 porque la que entra es X, ¿verdad? Este es X y la que sale es U, ¿verdad? Este es U, ¿verdad? Entonces, las operaciones que hay que hacer, primero es hacer 1, el segundo elemento de esta columna, seguido hacer 0, el primero y tercer elemento de la misma columna, ¿verdad? O sea, porque esta columna se va a transformar igual a como está esta. Entonces hay que hacer 1 este elemento. ¿Cómo lo hacemos? 1 multiplicando por la fracción inversa del valor que aparece acá. Sería 7/4, sería, la fracción inversa sería 4/7 multiplicado por el renglón 2. 4/7 por el renglón 2 sería, por 7/4 daría 1 por 0, da 0 por menos 1/4. 4/7 da menos 1/7, por 1 da 4/7 y por 7/4 da 1. Después hay que hacer 0 este elemento, porque como se debe cambiar estos elementos igual a como están estos, hay que hacer 0 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? Restándole a esto sería renglón 1 menos 1/4 por el renglón 2. Entonces 1/4 menos 1, 1/4 menos 1/4 por 1 me da 0. 1 menos 1/4 por 0 da 0. 1/4 menos 1/4 por menos 1/7 me dará 2/7. 0 menos 1/4 por 4/7 me va a dar menos 1/7 y 9/4 menos 1/4 por 1 me va a dar 2. Seguido hay que hacer 0 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 0? Restándole este. Entonces sería renglón 3 menos 5/4, el valor que queremos eliminar acá, multiplicado por el renglón 1, por el renglón 2. Entonces 5/4 menos 5/4 por 1 da 0. 0 menos 5/4 por 0 da 0. Menos 3/4 menos 5/4 por menos 1/7 me daría menos 4/7. 0 menos 5/4 por 4/7 me daría menos 5/7. Y z menos 27/4, que es la expresión que aparece acá, le vamos a restar este valor que aquí yo lo escribo. Sería, hay que tener cuidado en el último porque queda una expresión algebraica, ¿verdad? Aquí está menos 27/4. Hay que restarle aplicando operación entre renglón, menos 5/4 por 1, ¿verdad? Entonces, menos 27/4 menos 5/4, entonces esto me va a quedar menos 8. Ahí hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? Que aquí es negativo, le resta este negativo. Va a quedar menos. Ese 1, ¿dónde lo saca, ingeniero? De acá, de acá. Ah, ok, gracias. Aplicando, sí, porque es la parte de la operación entre renglón, ¿verdad? Renglón 3 menos 5/4 por el renglón 2. Entonces, de acá, porque lo estamos acá, ¿verdad? Z menos 27/4 menos 5/4, aplicando la operación entre renglón, por 1, ¿verdad? Que es el que aparece acá. Me va a quedar estos valores
Me va a quedar menos 8, ¿verdad? Z no se altera. Entonces, la solución básica factible corresponde a tablas simples con base YX, ¿verdad? Base Y, X, donde T es igual a U y U igual a 0. Z menos 8 despejando, al otro lado el signo igual pasa a sumar, entonces 8 es la máxima utilidad con X igual a 1, ¿verdad? X igual a 1 y Y igual a 2, ¿verdad? Y aquí termina el problema. Entonces, esta sería la solución del problema, ya que todos los elementos del último renglón son ceros y negativos. Entonces, esto solo doy un ejemplo porque además vienen, de esto solo pongo 13 ejercicios en la guía. Entonces, más que todo, donde hay más ejercicios es del tema anterior, que solo yo les digo el cambio de base, pero acá ustedes deben deducir cuál es el variable de entrada y cuál es la de salida. Y se incluye en el último renglón la función objetivo z, ¿verdad? Que es la que nos va a dar la función máxima. Entonces, este es el método simple, ¿verdad? Que lleva un poco más de trabajo, pero son menos ejercicios en la guía, ¿verdad? No valen mucho para este, pero son importantes porque le suma puntos. Bien, entonces el método simple se puede resumir por la sucesión de siguientes pasos. Definimos las variables de holgura no negativas que transformen las desigualdades en ecuaciones. Paso 2, construimos la tabla simple. Paso 3, seleccionamos la variable de entrada con base en el indicador positivo más grande, es decir, de los de abajo, ¿verdad? El más grande positivo, se define la variable de entrada. Bueno. Seleccionamos la variable de entrada con base en el indicador positivo más grande. Paso 4, calculamos las razones de los elementos de la última columna de la tabla a los elementos de la columna de la variable de entrada. El cociente no negativo, es decir, solo se consideran los positivos, determina la variable de salida. Es decir, estas divisiones, ¿verdad? El más pequeño que sea positivo determina las variables de salida. Paso 5, efectuamos operaciones entre renglones de la tabla para transformar la columna encabezada por la variable de entrada a la forma que la columna de la variable de salida tenía antes. ¿Qué es lo que he estado haciendo en estos ejemplos, ¿verdad? Que la variable de entrada, sus elementos mediante operación entre renglón se convierten igual a como estaba en la variable de salida, ¿verdad? Y esto debe realizarse sin alterar columnas encabezadas por las otras variables básicas. Y paso 6, repetimos los pasos 3 y 4 hasta que ninguno de los indicadores sea positivo. El valor máximo de la función objetivo estará dado entonces por el elemento inferior izquierda de la tabla. Es decir, el valor máximo está dado por este elemento, ¿verdad? Que al despejarlo, al igualarlo a 0 y despejarlo, da el valor máximo de la utilidad. Eso sería, bueno, queda un ejemplo acá, pero yo subo otro ejemplo, imágenes, yo las subo ahí, ¿verdad? En los recursos en el campus virtual para que ustedes revisen, ¿verdad? Entonces, subo unos ejemplos adicionales de los que, para no agarrarles tiempo, porque iban a confundir también. Entonces, y además que son pocos temas, pero se sube un ejemplo más de estos. Bueno, con esto se concluye, ¿verdad? Entonces, no sé, preguntas de esto. Antes de concluir. Una pregunta. Dígame. En el examen vienen estos temas y el anterior que ya miramos. No, en el examen solo va a entrar del tema 1 y 2, de los que vemos ahorita.
Ah, está bien. Lo que sí es que cosas de aspectos se pueden utilizar para estos temas, ¿verdad? Como regla de Kramer que se vio en temas anteriores, se utiliza aquí en la parte de gráfica, ¿no? Y operaciones entre renglón que se ha visto desde la segunda tutoría, entonces siempre se ocupa, ¿verdad? Pero para examen, bueno, solo va a poner tema 1 y 2, ¿verdad? Para la guía sí se incluye este último, que lleva un poco más de trabajo, ¿verdad? El método simple. Bueno, no sé, preguntas de este ejemplo. Bueno, si no hay preguntas, entonces concluimos, ¿verdad? Les agradezco por la atención. Está bueno, gracias, ingeniero. Bueno, cualquier duda. Listo, Lee. Entonces el examen de reposición queda para el martes, ¿verdad? Lo voy a programar. Ya sea el que no hicieron o si sacaron 6 o menos, ¿verdad? Entonces tienen derecho a reponer, pero tienen Hay que escribirle cuál de los dos es que vamos a responder. bueno, como yo sé cómo van sus notas, y entonces yo pero en el caso de que tengan la misma nota baja, bueno, yo voy a ver, si no hicieron el primer examen, ese van a tener que reponer, ¿verdad? Sí. Y si sacaron bien bajo, pero hicieron el primer examen y sacaron bajo el segundo, el segundo es el que van a reponer. Solo sería el caso de que tuvieran en la misma nota baja, es que tendrían que escribirme, ¿verdad? Alguien, pero reponen el más bajo, esa es la regla, ¿verdad? Reponer el más bajo para recuperar, sustituir la nota anterior por el más alto que saquen del examen que reponen o el que no Perfecto. hicieron. Con lo de la... se me había cortado cuando estaba pasando lista también, ingeniero. Ajá, ¿ustedes? Manuel Idiáquez. Manuel, sí, no hay problema. Manuel, Está bien, sí. Que tenía problemas ahí con el internet, ingeniero. no, usted no hay problema. Bueno,